Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 25 de septiembre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La aparición a María y a otros. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 9 al 20. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, note bien, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, note bien, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en el camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es interesante notar que Jesús les da la gran comisión a los discípulos incrédulos. Jesús en reiteradas ocasiones les dijo que lo que iba a enfrentar, que le matarían, pero al tercer día habría de resucitar. Pero ellos no lo creyeron, ni se acordaban, vaya, de esas palabras. Y ahora que había resucitado y se les había hecho saber, tampoco lo creían, hasta que finalmente Jesús se les apareció, y entonces no había manera de que no creyeran. Pero no debe ser necesario llegar hasta ese extremo. Y aún así el Señor los escogió para la gran comisión, porque sabía que habrían de llegar a ser grandes hombres de fe. Recordemos que el Señor no nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Porque para predicar el evangelio uno tiene que creer primero, uno debe estar convencido de que es verdad lo que predica, y así será presentado con convicción. La palabra de Dios siempre nos sorprende. No fue la hermana con un pasado impecable y con una trayectoria extraordinaria la primera que vio a Jesús, sino que fue María Magdalena. Y ustedes y yo sabemos quién fue María Magdalena. Y puede que en su tiempo haya sido la mujer más criticada y acosada, pero Jesús la perdonó. No una ni 2 veces. Por eso siempre he dicho que no debemos poner límites para el perdón. Como dirigentes de iglesia, muchas veces decimos: no, ese hermano lleva como 7 bautismos, ya no le podemos dar otra oportunidad. Pero ¿quién nos dijo que somos dueños de la salvación, del perdón y de las oportunidades? La iglesia no fue puesta para condenar, sino para redimir. Y si muchos llevan varios bautismos, es que somos muy prestos y justos para aplicar el manual de iglesia. Pero no San Mateo 18. Si fuéramos más misericordiosos y amorosos, habría menos desfraternizaciones y muchos más cristianos agradecidos siguiendo a Jesús de cerca, como María Magdalena. Sin embargo, el prejuicio se da. Los discípulos no le creyeron a María Magdalena por el hecho de ser mujer y por el hecho de haber tenido un pasado tan negro, pero por así decirlo, porque lo cierto del caso, note bien, es que los discípulos tampoco tenían un lindo pasado, pero el colmo de la desgracia con María Magdalena es que era mujer, y por eso también la rechazaban. Pero el Señor habría de confirmar la noticia de María Magdalena, y cuando se les apareció a los discípulos, a esos que no querían creerle a la mujer, a esos que reiteradamente mostraban falta de fe,
Entonces ellos entendieron cuán miserables eran y cuánta verdad había en las palabras de la mujer. Ahora se miraban en el espejo de María Magdalena y se daban cuenta cuán cobardes, traicioneros, incrédulos, faltos de fe y de amor habían sido. Y en esa ocasión, como en otras, Jesús se vio en la necesidad de reprenderlos para su bien. Y qué maravilloso que finalmente llegaron a ser grandes instrumentos en las manos del Señor, que incluso estuvieron dispuestos a dar su propia vida por causa de Dios, por la causa de Dios. Debemos de alejarnos de las sendas de la duda y la incredulidad y mantener con nuestro Señor una relación diaria, íntima y continua, porque solo así podremos estar protegidos de errar por falta de fe. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban las mujeres en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial. Y las mujeres temieron, se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. No temáis vosotras, les dijo, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas a los discípulos. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Y decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Pero aún así no se regocijaban, no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión. Con frecuencia repetían las palabras, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya, en cualquier momento cerraron y atracaron las puertas. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Cada manifestación de duda fortalece la incredulidad. Cada pensamiento y palabra de esperanza, valor, luz y amor fortalece la fe y fortifica el alma para resistir en medio de la oscuridad moral que existe en el mundo. Los que hablan acerca de la fe tendrán fe y los que hablan acerca del desánimo tendrán desánimo. Nos transformamos de acuerdo con lo que contemplamos. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna, quien está más cerca del Señor puede ser testigo de su maravillosa obra y experimentar su grande poder. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.